3. Voy a leer el verso 12 del capítulo 3 del libro de Esdras. Si hemos encontrado, está ahí. Esdras 3, 12. Dice así la palabra del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, voy a repetir eso, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Yo quiero compartirle algo en esta noche sobre qué estás cimentando tu vida, sobre qué estás cimentando tu vida. Usted va a cerrar sus ojos y vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Le va a pedir al Señor que use este párrafo de la Escritura para hablar a su corazón, que el Señor lo conoce. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por darnos esta oportunidad de poder estar aquí reunidos, alabando, bendiciendo, exaltando, glorificando tu santo y bendito nombre. Gracias por darnos este privilegio que muchos quisieran tener pero no tienen, que muchos quisieran estar pero no están. Padre, gracias por cada amigo, por cada persona, por cada vida que está aquí congregada. Pedimos que uses esta palabra que fue inspirada, que fue guiada, que fue esculpida por tu Espíritu Santo para hablar a cada una de nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón, nuestra necesidad, nuestros problemas. Sujetamos toda obra del diablo, toda obra de la oscuridad, la declaramos sin poder, sin autoridad en esta noche. Prepara los corazones para que reciban la palabra, las escrituras. Danos sabiduría, entendimiento para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, los que están de pie, aquellos que lo puedan hacer. ¿Sobre qué está cimentada tu vida? Bendito sea el Señor. Cuando uno observa el desarrollo que se ve en muchas partes del mundo y que medios de comunicación como las redes sociales, la televisión, el internet, tantos medios de comunicación que hay, nos muestran tantas partes de este planeta que la mano del hombre ha venido transformando gracias al conocimiento y la tecnología que ha venido el ser humano desarrollando. Y usted puede observar aquellas no construcciones, le tienen un nombre como mucho más glorioso, que le llaman las mega construcciones. Usted ve esos grandes puentes que atraviesan mares enteros, que los seres humanos nos gloriamos de haber hecho una invención como esta. O usted observa algunos edificios que son la gloria de muchos países porque es el más alto, porque es el más bello, porque es el más costoso. Hace algún tiempo pude ver a través de un medio de comunicación, en un país árabe hicieron un edificio dentro del mar, y eso es para ellos la magnificencia más grande que hay, haber hecho un edificio dentro del mar. A medida que el ser humano trata de superarse, usted se va dando cuenta que cada vez nos asombramos más con las invenciones y con las ideas que el hombre diseña para su beneficio y para vivir en un mundo que cada vez tratamos, entre comillas, de mejorar. Pero lamentablemente nadie se pregunta
si eso va a perdurar para siempre. No es tampoco extraño que usted vea una construcción tan enorme y de repente lo que se dice es que hay que dinamitarla, que hay que derribarla, porque ya han pasado muchos años. La infraestructura está débil, se averió, se quebró y hay que destruirla. Algunos simplemente las destruyen por el deseo de construir en el lugar algo más grande, en mejores condiciones. Hace poco me di cuenta de que los japoneses tenían el presentimiento que vendría un tsunami tarde o temprano sobre la isla. La geografía de Japón indica de que está rodeada por mar por todas partes, son varias islas que están separadas. Y ellos presentían que tarde o temprano el mar se iba a agitar y las olas iban a entrar, iban a invadir el país, le iban a hacer un daño. Y comenzaron a construir un muro gigantesco, un muro en concreto, que para sus aspiraciones tenía la fuerza y el nivel necesario que cuando una ola de esa viniera, pudiera contenerlo. Los japoneses no se equivocaron, el tsunami sí llegó. En lo que se equivocaron fue en la fuerza para contener aquellas olas. Lo que muestran las grabaciones es que eso no parecía un muro de concreto, eso parecía un papel cuando el tsunami llegó. Se lo llevó como si hubiera sido una hoja. Y cada vez que los seres humanos desafiamos la naturaleza, desafiamos la tierra, desafiamos el mar, desafiamos las leyes de la vida, nos hemos encontrado con un fracaso. Son cosas que ni para qué pelear con ellas, que no hay armas, que no hay instrumentos, que no hay forma de derrotar algunos principios que Dios ha establecido en el mundo en que vivimos. Puedo recordar que Dios le da una palabra a un hombre llamado Job y dice que Dios puso puertas en el mar de tal manera que no las traspasase. Cuando está hablando de eso, está hablando esencialmente de las playas. El mar usted lo puede ver con toda la furia que trata de levantarse, pero parece que a medida que llega a tierra, la ola disminuye y tarde o temprano allí muere. Un mar tan profundo, tan bravo, pero Dios le puso un límite y cuando Él llega ahí, muere. Parece que ni con todo el poder y la fuerza que tiene, trata de traspasar esos límites, a menos que el Señor se lo permita. Podríamos hablar de leyes físicas. Podríamos hablar de la ley de la gravedad, de la luna que todos los días le da la vuelta a la tierra para indicarnos que ha llegado la noche o que ya comienza el amanecer. Podríamos hablar de tantas leyes como la ley de la gravedad, que por ahí la resumen diciendo que todo lo que sube tiene que bajar. Tantas leyes que hay en el mundo que no pueden ser violadas, que para poder vivir lo que hay que hacer es respetar las leyes que Dios ha colocado para poder armonizar con la naturaleza y no salir más tarde perjudicados. La vida también tiene unas normas. La vida que Dios nos dio también tiene unas leyes o mantiene unos principios que si nosotros no comenzamos a construir desde las bases, no comenzamos a construir desde ese fundamento, la vida tarde o temprano se va a ir torciendo y tarde o temprano se va a desmoronar. Ese es el gran dilema de muchas personas que no se explican por qué les ha ido mal. Porque hay personas que les ha tocado un mejor destino que otros. Porque hay personas que han surgido y otras no han podido surgir. Pero cuando uno analiza la vida del que surge, tiene fundamentos firmes. Le han venido luchas como a todo el mundo, pero ese se ha mantenido estable. Pero cuando uno va a la vida de otros, los mismos problemas que le llegaron al que estaba estable, le llegaron al otro y se derrumbó. Parece que hay un problema de cimentación
Porque hay personas que se han formado indebidamente, con principios, con valores equivocados, con rutas desviadas, con caminos torcidos, y tarde o temprano el castillo de naipes que usted trata de construir se le va a desmoronar. ¿Cuántos de nosotros no quisiera diseñar una buena vida? Una vida perfecta, una vida próspera, una vida saludable, una vida llena de seguridad. Todos tratamos de construir la vida así, pero parece que el edificio de la vida le responde a uno y se les desmorona completamente a otros. Pero, amigo y hermano que me escucha, la palabra de Dios nos enseña al menos unas bases fundamentales. Nos enseña que hay unas bases sólidas, inconmovibles, que si los seres humanos aprendemos a establecerlas en nuestras vidas, de pronto, y lo más seguro es que esa palabra se albergue en nosotros y pueda dar su fruto. La palabra nos enseña que esencialmente el cimiento, y cuando me refiero al cimiento, me refiero a la parte que no se ve. A veces las personas, cuando tratan de aprender de la vida de los demás, observan es la parte visible, pero a veces más importante es la parte invisible. Se lo voy a poner desde otro cuadro. Eso es como cuando usted ve un matrimonio de 20 años que todavía se agarran de las manos. Y de pronto el que está recién casado dice: yo tengo 2 meses que vine de la luna de miel y ya la una va por allá y yo voy por acá, y estos tienen 20 años y se agarran de las manos. ¿Qué será lo que ocurre allí? Él está viendo la parte visible. Pero para que una pareja pueda andar así, hay una parte que usted no ha visto, que la persona ha preparado para poder llegar a ese punto. Cuando usted está en intimidad con su pareja, ¿cómo la trata? Cuando usted está en la casa solo, ¿cómo se porta con ella? Y de pronto se gritan, se insultan, y después cuando salen a la calle se van a agarrar de las manos. Claro que no se van a agarrar de las manos, porque ya ha habido unos acontecimientos que han roto esa relación. La parte más bella de la edificación no es de pronto las grandes columnas y los grandes vidrios cristalinos que usted ve del edificio, sino que antes cavaron cantidades de metros de profundidad para colocarle un cimiento, para que cuando el viento sople, el edificio no se caiga. Todo el mundo ve el edificio fuerte y hermoso que se mantiene en el aire, pero la gente solamente observa la parte que se ve. Pero lo que sostiene el edificio no es lo que se ve. Lo que está sosteniendo el edificio es la parte que no se ve. Eso es lo que lo guarda, lo que lo mantiene. Todo el mundo le ve la estructura al otro y le dice: ¿de dónde sacaría plata? Ve la plata, lo que se ve, pero no ve lo que no se ve. ¿Cuál es lo que no se ve del que tiene dinero? Es aquel que se levanta en la madrugadita. Ese no se para a las 8 de la mañana, ni se para a las 10 de la mañana a pedir desayuno. Ese madrugó. Por eso es que le está yendo bien. Esa es la parte que no se ve. La parte que no se ve es que llega cansado y llega tarde a la casa, mientras que todo el mundo llegó temprano a ver televisión, a ver el noticiero. Esa es la parte que no se ve. Todo el mundo quiere la parte visible, pero las partes visibles dependen de la parte invisible. Y la palabra de Dios nos resume en 2 palabritas que lo menciona como la fe. Así de sencillo. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primero que una persona debe aprender a entender en la vida es aprender a confiar. Usted no ve que la vida de mucha gente no progresa porque siempre andan de pesimistas. La vida de algunas personas está torcida, no se endereza porque ellos mismos se condenan. A mí no me cambia nadie, ni si Mandrake aparece, cambio yo. Ellos mismos se condenan, se destruyen. Le dicen: ese pelo está más torcido, salió al abuelo, salió al suegro, salió a la suegra. Nunca dice que salió a él o a la mamá de él, sino todo se lo echa al otro. Está torcido, eso no me interesa a nadie. Siempre se están condenando. Nunca confían que el mañana puede ser mejor.
Nunca trabajan esperando que aunque no lo están viendo, aunque no lo están contemplando, el futuro le puede albergar cosas buenas. Hace poco escuché la historia del Chavo del Ocho. ¿Sabe que el que hacía el papel y el dueño del programa del Chavo, que creo que es apellido Bolaños, ¿sabe a qué horas comenzó a sacar el programa y a triunfar en la televisión? A los 42 años. Y hay algunos que tienen 35 y se sienten fracasados. Muchas no han llegado a los 30 años, ya me pintó el tren, ya estoy vieja. Ya no me mira nadie. Ya no me caso con nadie, me quedé. Y no han ni siquiera comenzado la vida. Y solamente están lanzando palabras de destrucción y palabras de condenación. Creo que la persona que alberga una vida mejor es aquella que siempre está viendo un mejor futuro. Recuerdo una vez que Dios le dio una promesa al pueblo de Israel y le dijo que entrara a una tierra que Él se la había dado. El futuro de Israel estaba en esa tierra que se conoce hoy como Palestina o la tierra prometida. Pero cuando ellos llegaron a la tierra, vieron que la palabra de Dios tenía como un contraste. Porque la tierra, cuando fueron a observarla, estaba llena de gigantes, estaba llena de hombres de guerra, estaba llena de personas con capacidad para pelear, y ellos nunca habían agarrado una espada porque habían sido esclavos en Egipto 400 años. Lo que sabían hacer era trabajar para otros, no sabían pelear. Y cuando ellos vieron eso, inmediatamente vino esa parte negativa y dijeron: esos gigantes van a acabar como nosotros. Nosotros somos pequeños y ellos son grandes en estatura. Somos como langosta delante de ellos. Y nosotros no somos expertos en la guerra. Nos han traído aquí para matarnos. Pero entre toda esa multitud habían dos personas que tenían una forma de pensar diferente. Y ellos nunca negaron la realidad, porque a veces tenemos la realidad cruda. A veces tenemos la realidad difícil. Tenemos la realidad con problemas, con dificultades, con obstáculos, con estorbos. Y esas dos personas se levantaron y dijeron: es cierto, son grandes y nosotros somos pequeñitos. Es verdad que saben agarrar una espada y nosotros no. Nosotros no sabemos pelear, pero entendemos algo: confiamos en el Señor. Y el Señor ha dicho algo. El Señor nos ha dado una palabra y Él nos dijo que nos entregaría esta tierra. Y si Él nos dijo que nos entregaría la tierra, Él nos va a ayudar, nos prosperará y nos dará la fuerza para pelear contra esos gigantes. Hasta el día de hoy Israel permanece en esa tierra y los gigantes no pudieron sacarlos. No pudieron destruirlo. ¿Sabe por qué? Porque hubo personas que aprendieron a creerle a Dios y por eso construyeron una vida y un futuro diferente. Las personas que han aprendido a cimentarse creyéndole a Dios son los que han podido ver su vida cambiada y su vida con futuro. Usted lo que tiene que aprender es a creerle al Señor. Si quiere ver su bendición y quiere ver la vida cambiada, ponga su fe en Jesucristo, que Él es el que tiene el poder para cambiar y para transformar. Bendito sea el nombre del Señor. Si un amado hermano no aprende prácticamente a confiar en lo que no se ve, usted su vida la va a tener endeble. La vida la va a tener un poco difícil. La vida la va a tener algo estorbosa y todo lo va a ver negativo y lo va a ver imposible. Cuando Jesús llamó a muchos de sus discípulos, los llamó en condiciones pésimas. Por ejemplo, encontramos que Mateo era un publicano que lo único que hacía era cobrar más los impuestos para agravarle a sus compatriotas la vida. Los publicanos eran odiados porque estaban a favor de sus agresores y le sacaban más dinero de lo que los romanos le mandaban a cobrar. Se enriquecían con la pobreza de los demás. Y este hombre era un publicano. Y cuando Jesús pasó y lo vio por primera vez, lo que el Señor dijo era que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y el Señor solamente le dio una palabra. Él no estuvo en un culto como el que usted está escuchando. Él no estuvo en un momento
cómodo como el que usted tiene en estos momentos, ni tuvo una exhortación explicativa como la que usted está recibiendo. Él no recibió nada de eso, ni siquiera recibió un milagro. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Mateo? Que el Señor pasó y lo vio sentado y solo le lanzó una palabra que contiene 7 letras. Le dijo: sígueme. Cuando este hombre recibe ese término, solo ese término, sígueme, dice que este hombre se para y lo dejó todo botado y comenzó a seguir al Señor. Hermano, solo con esa palabra. El hombre, ¿qué hizo? Creyó esa palabra y caminó con el Señor. Podíamos tomar también el ejemplo del apóstol Pedro, cuando el Señor también lo encontró en una vida frustrada. Cuando el Señor conoció a Pedro, se montó en la barca y Pedro había pescado toda la noche y no había podido recoger absolutamente nada. La profesión de pescador no es fácil. En Israel los pescadores salen en la noche para poder lanzar sus redes y toda la noche trabaja, porque el pez, cuando ve que el sol se va, sale a la superficie. Pedro, que era un pescador profesional, había entendido algo, hermano, y era la gran necesidad de salir a buscar el pan de cada día, de salir a defenderse, de salir a producir las cosas. Pero cuando este hombre quería laborar, quería producir, se encontró con un problema que la naturaleza no le respondía. Se encontró con una dificultad que cuando lanzaba la atarraya no sacaba absolutamente nada. Que cuando trataba de llevar el sustento para su casa se sentía frustrado y toda la noche había trabajado y no había sacado nada. La vida, cuando no tiene cimentación, tiende que en los fracasos la gente se desilusiona. Cuando la vida no está cimentada sobre algo sólido, muchos van y hasta se quitan la vida. Cuando muchas personas no tienen un cimiento firme y les va mal, inmediatamente piensan en locuras y se lanzan a cosas indebidas, a violar la ley. Se lanzan a los negocios turbios, se lanzan a hacer cosas oscuras porque sienten que la vida no les responde. Cuando el Señor encontró al apóstol Pedro, lo encontró frustrado. Pero cuando el Señor se montó en la barca, sabiendo la condición de Pedro, le dijo: echa la red a la derecha. Y este hombre estaba frustrado, estaba indignado. Y a veces cuando usted le habla a un indignado, usted le habla a un frustrado y le habla sobre el hogar, le digo: ya yo he hablado, ya yo he conversado, ya yo he oído, yo he recibido consejo, he ido a donde me han dicho, pero siempre el problema sigue ahí. Las cosas no cambian, las cosas siguen la misma cosa. Yo sé que todo lo que me digan ya no funciona, que eso no se va a resolver. Pero el Señor le dijo a Pedro: eche la red a la derecha, y él le respondió de esa forma: ¿para qué quiere que la eche? ¿Para qué quiere que la lance? Toda la noche lo he hecho y sé que aquí no hay nada. Sé que aquí no hay peces. Sé que aquí no voy a obtener resultados. ¿Para qué lo mismo? Pero Pedro reflexionó. Porque hay intentos para solucionar la vida con la ayuda humana. Hay intentos para resolver los problemas con la fuerza propia. Hay intentos para salir del fracaso a mi acomodo, a mi forma de ver la situación. Pero cuando Pedro reflexionó, dijo: bueno, yo sé que aquí no hay nada. La experiencia me indica que no voy a sacar nada. Los intentos me han dicho que el que sigue pescando aquí es un fracaso. Pero por su palabra, porque es usted quien me ha dado la palabra, la voy a creer, la voy a aceptar, la voy a obedecer. Y vino Pedro y lanzó la red a la derecha. Y la sorpresa de Pedro fue que cuando él quiso sacar la red del mar, la fuerza humana no era suficiente para sacar toda la carga de peces que se había enredado en su malla. Este hombre entendió un principio: que cuando uno le cree a Dios y que cuando uno recibe una palabra de Dios, pudo uno haberlo intentado, pero el que intenta las cosas sin Dios fracasa. El que intenta las cosas sin Dios le va mal. El que intenta una vida sin el Señor se hunde y se destruye. Pero el que crea la palabra que Dios le da, aunque esté frustrado, aunque nadie le salga, si Dios le dio la palabra, confíe que los peces van a salir, que la bendición viene, que cuando lance
lance la red, usted va a ver la respuesta y va a ver la bendición de Dios. Acepte la palabra, que la bendición viene y la vida cambia cuando hay una palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hablemos de este cimiento de la fe. Pero creo que todo no se basa en creer. También la palabra nos enseña a nosotros que debemos fundamentar la vida sobre algo muy importante. Y lo conocemos como una frase que yo sé que a ustedes les gusta. Cuando yo estaba estudiando y uno revisaba los cuadernos de los compañeros, ya usted sabe lo que encuentra ahí. Usted no encuentra fórmulas matemáticas. Usted no encuentra ahí estudios de gramática, ni cuentas. No, un corazón con una flecha. Te amo, fulana. Te amo, fulanito. Y lo que uno analiza es que el profesor está hablando de aritmética y el cabezón está pintando un corazón. Después se pregunta que por qué le va mal en la escuela. Es que este hombre, que lo mandaron a estudiar psicología amorosa o lo mandaron al bachillerato, a la primaria. Lamentablemente la gente se desconcentra, se desenfoca realmente de su objetivo. Antes recuerdo que los profesores se paraban en las escuelas y se ponían a revisar a la gente, y la que llevaba una pinturita en la uña para atrás, usted viene a estudiar o viene a modelar aquí, a coquetear. Fuera, vaya y quítese el pinta uña y después entra. Hoy un profesor eso lo mandan al bienestar, lo demandan y lo meten preso contra los derechos humanos. Pero hermanos, nosotros entendemos algo. La vida está llena de valores. Una vida sin valores usted la va a ver muy degradada. Pero hay algo que es fundamental, que lo confundimos muchas veces por esa cantidad de mala información que la gente tiene. Cuando se habla de la expresión o se habla de amor, de ese sentimiento tan llamativo por la gente, se confunde. A veces amor es simplemente una atracción. El hecho de que usted se sienta atraído por alguien no quiere decir que esté enamorado. El hecho de que usted sienta deseos con alguien no quiere decir que usted está enamorado. Y ahí viene la confusión de amor con lascivia, con lujuria, con concupiscencia y con una lista de otros nombres que se confunden con eso. ¿Cuántos describen el amor? Lo describen como, yo no sé, ese es un sentimiento muy profundo, se vuelven románticos. Ese es un sentimiento que uno tiene aquí adentro, que no hay palabras para decir. No hay formas de expresar. Usted siente como un hormigueo. Usted siente como que las vísceras se le mueven como maripositas dentro del estómago. ¿No será que usted tiene lombrices y tiene que pulgarse? Comienzan las personas a darle una descripción a este sentimiento. Pero cuando yo le hablo de amor, no le estoy hablando de algo tan efímero, porque a lo que las personas llaman amor muchas veces son sentimientos que duran a veces días o tal vez semanas o unos cuantos años y después se desploma y se desvanece. ¿Cuántos matrimonios no viven por mera costumbre? ¿Y para dónde voy a agarrar? ¿Para dónde me voy a ir? Ya se acostumbran a vivir, pero de pronto ese amor, esa pasión ha cambiado. Yo no le digo que para estar enamorado hay que irse para el parque todos los días a comer helado, no. Yo no le digo que para estar enamorado hay que estar yendo y saliendo todos los fines de semana, no. Yo creo que el amor madura y va cambiando, ¿verdad? Cuando las personas están enamoradas, entre comillas, son personas que no se sueltan de la mano, ¿cierto? Que van presionadas con las manos rojas, que no quieren desprenderse, para arriba y para abajo. Pero cuando ya la gente tiene su tiempo de estar casada, ya le agarra la mano, no seas cansona, no fastidies tanto. Ya comienzan ciertas cosas, pero yo considero que no es la pérdida en sí del amor, sino que la forma de amar madura y ya la gente se da cuenta que amor no es comer helado, ¿cierto?
Que amor no es simplemente darse piquitos, muá, 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 5 piquitos al mismo tiempo, que ese cuento no es así. Que eso que estoy enamorado no importa, yo me voy a vivir con usted en una finca a la esquina de la vuelta, nada. Es que si no hay platica, el amor no funciona. Y no estoy diciéndole que el amor se compra, pero ¿quién ama con la barriga vacía? Nadie, hermano. Comienza uno como que a madurar el sentimiento y uno dice, ese cuento de hada que me echaba, el caballo blanco, el príncipe, nada, la bajada de estrella, nada, nada de eso es cierto. Las personas comienzan a madurar. Y la Biblia nos habla a nosotros de amor, pero no nos habla de cualquier tipo de amor, nos está hablando del amor de Dios. Y nos está hablando que la forma de Dios operar en la vida del hombre está basada en eso. No le quiero decir que el que ama es un tonto, que se puede hacer con él lo que se quiere y lo que bien se plazca. Cuando la Biblia nos está hablando del amor de Dios, es que Dios va a tratar al hombre con errores, equivocaciones, con los efectos del pecado, con cariño, con pasión, que no va con la intención de condenar al hombre. La Biblia es muy clara que la forma de tratar Dios al ser humano está basada en eso. Por eso usted puede prácticamente encontrar algunos ejemplos, y hay uno muy popular que fue la mujer que fue encontrada en adulterio y que la trajeron al Señor y le digo, Señor, la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. El ser humano tiene una actitud que cuando ve errores quiere condenar. Cuando ve equivocaciones en los demás, de una vez quiere proceder con la mano dura, sin darle oportunidad a la gente, sin darle esperanza, cuando todos sabemos que todos hemos cometido errores, que todos nos hemos equivocado. Y yo no estoy justificando el adulterio, yo no estoy justificando el pecado, pero sé que el ser humano no es perfecto y necesita algunas oportunidades. El Señor se queda viendo el grupo y la mujer que iba a ser lacerada a piedra, y Él le dijo, el que esté sin pecado, si ustedes no han cometido errores, si en ustedes no hay falla, la pueden apedrear. Y la conciencia comenzó a molestar a cada uno de ellos y comenzaron a darse cuenta que ninguno de ellos tenía el derecho, porque ellos también se equivocaban, ellos también cometían errores, ellos también cometían fallas. Y lanzaron las piedras, la dejaron a un lado, y el Señor le dio una palabra a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó y yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El Señor utilizó 2 herramientas para restaurar la vida de una mujer adúltera. Primero, la Biblia dice que usó el amor. Le digo, yo no te condeno, yo no he venido a condenarla. Le mostró amor. Pero también usó otra herramienta, que es la verdad. Porque hay personas que creen que decirle la verdad a los demás no es amarlos, no es quererlos. Si usted levanta al hijo consentido, mimadito, que le dicen, mi niñito, quiere que le lleve el juguito a la cama y uno está por allá. Mi niñito, tiene que ser un muchachito de 4 años. Mi papito quiere que le lleve el almuerzo allá donde está viendo DirecTV, quiere comer allá, y uno dice, ay, el bebé tiene que tener por ahí 5 años, debe estar viendo Discovery Kids. Pero cuando usted va a encontrar, el niñito es un cipote dinosaurio que tiene montado ahí, y uno dice, pero eso es un monstruo, este hombre es viejo, esto salió de la prehistoria, eso no es ningún niñito. Los levantan consentidos, nunca los corrigieron, y por ahí es que usted ve esos mostricos que no hacen caso, que no se corrigen, que son unos rebeldes porque le mostraron amor, pero nunca les mostraron la verdad. Y el Señor le dijo, yo la amo, yo la quiero, yo la aprecio, le he librado de la muerte, pero mujer, si usted vuelve a pecar, recuerde que el pecado condena.
Recuerde que el pecado destruye. Recuerde que el pecado acaba, que el pecado es la plaga del ser humano. Si usted vuelve a adulterar, puede que yo no esté ahí para defenderla y la muerte la va a tocar y la va a destruir algún día. Creo que Dios le ha demostrado siempre amor al hombre, pero son sus propias actitudes y la falta de amar y de abrazar la verdad lo que lo ha venido destruyendo y deteriorando. Recuerdo que en el Antiguo Testamento existe una de las historias más destructivas que hay, sobre dos hermanos que nacieron en el mismo vientre, que se criaron con la misma mujer. Se criaron con la misma placenta que se parecía. Si pudiéramos tenerlos aquí al frente, usted no distinguiría quién era Esaú y quién era Jacob, porque eran gemelos. Eran idénticos por fuera, pero eran muy diferentes por dentro. El corazón de Jacob y de Esaú eran distintos, porque alguno amaba las cosas que Dios daba y el otro no le prestaba importancia. La primogenitura, el primero que nacía según la ley antiguo testamentaria, era para el primogénito. El primero que nacía se llevaba la herencia, se llevaba la bendición, se llevaba la promesa, y los demás recibían migajas. Y Esaú había nacido primero, pero no le interesaba mucho la promesa, no le interesaba mucho la bendición, no le interesaba mucho la vida espiritual. Pero Jacob sí amaba eso, sí quería eso, y el corazón fue mostrando poco a poco lo que cada uno de ellos era. Uno cazaba en el campo y el otro le gustaba estar metido en la cocina. Le gustaba preparar cosas, mientras que el otro era un hombre fiero de flecha y de arco. Caramba, amado hermano, ¿verdad que a veces hay personas que parecen extrañas, que parecen raras? Hay personas que son calladas, pero esas personas que están calladas tienen mucho que hablar desde su corazón. El uno se dedicó a la parte terrenal, pero Jacob deseaba lo que Esaú tenía. Cuando llegó el momento de repartir la herencia, Isaac, que era su padre, tenía los ojos oscurecidos, no veía bien. Y vino este hombre y se puso un disfraz y se hizo pasar por Esaú, su hermano mayor. Y llegó donde el padre, y el padre olió la ropa y dijo: esta es la ropa de Esaú. Huele a campo, huele a casa. Pero cuando comenzó a hablar Jacob, dijo: la ropa es de Esaú, pero las palabras, la voz es de Jacob. Y sabe que muchas veces la voz refleja lo que hay dentro del corazón. De la abundancia del corazón, dijo Jesucristo, habla la boca. Lo que estaba oyendo verdaderamente este hombre era el reflejo del corazón. Tuvo que haberse dejado guiar por la voz y no por la apariencia, no por la ropa, no por el olor, porque hay personas que dentro de los principios de su vida lo que han llevado es pura apariencia. Se han dejado llevar por el aspecto externo. Hay que tiene los ojitos verdes, tiene la dentadura perfecta, ay, es que es mona, mire ese cuerpazo, pero vaya y viva con ella. Métase para ver cuál de los dos sale corriendo, porque solamente ven el cuero de afuera, pero no ven realmente lo que hay adentro. Y uno de los principios que Dios nos enseña a nosotros es que no nos dejemos guiar por la apariencia. Tenemos que ver realmente lo que hay dentro del corazón, como Samuel cuando fue a ungir a David, y cuando Samuel lo vio, digo, este pastorcito, esta cosita, este peladito con un garrote, con un palo, con piedra, con callado, rey de Israel, esto no sirve para eso. Y Dios tuvo que darle una lección al profeta Samuel y decirle: tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Ese chiquitico que tú ves ahí, insignificante, tiene el corazón conforme al mío y hará todo lo que quiera, y bajo la mano de ese chiquitico librará a Israel de sus enemigos. Y no fue el chiquitico ese que tumbó a Goliat, no fue el chiquitico ese que liberó las fronteras de Israel, no fue el chiquitico el que unificó el reino. Ese chiquitico tenía el corazón conforme el de Dios. Así que Dios no come cuento que tiene los ojos bonitos, que tiene la cara tierna como la de Hello Kitty. Dios no come cuento de eso. Dios come cuento es de lo que usted tenga en el corazón. Cuando el corazón está bueno y recto delante de Dios, Dios levanta la vida, la fortalece, la viva, la llena, la prospera. Alabado sea el nombre de Jesús.
grandes, y aunque el aspecto externo de afuera parecía igual, por dentro estaba pasando otra cosa. Este hombre, Jacob, pudo engañar al padre, y cuando engañó al padre se fue huyendo. Esaú se dio cuenta que su hermano menor le había robado la primogenitura. Cuando él escuchó que el padre le dijo: mi hijo, no tengo nada, todo se lo di a tu hermano, yo pensé que eras tú, todo se lo ha llevado, te he dejado sin nada. Este hombre metió en su corazón un principio muy destructivo. Metió un principio que le desvió la vida y la llevó al fango, a su desgastamiento. Este hombre, en el corazón lo que se le metió fue: algún día me encontraré con él. Puede ir muy lejos, puede esconderse en el rincón del mundo, pero donde yo encuentre a Jacob lo voy a matar. Se llenó de odio, se llenó de rencor, se llenó de resentimiento. Y creo que muchas personas, la vida no le ha podido tomar forma porque siempre están llenos de envidia. Hay personas que solamente se la pasan es criticando a los demás. Personas que lo único que hacen es atacar a los demás, y por eso no han podido vivir su propia vida. Por eso no han podido desarrollarla, porque el odio que tienen es algo que no los deja crecer. Es algo que no los deja seguir adelante, algo que no los deja prosperar. Y este hombre vivió con el odio toda la vida, y habían pasado 20 años. Y a los 20 años, tarde o temprano, se iba a dar un encuentro. Jacob iba con su familia, y Esaú se enteró que por el mismo camino que él iba venía su hermano. Tomó 400 hombres y se lanzó a buscarlo para matarlo. 20 años con el mismo odio, 20 años con el mismo rencor, 20 años resentido, 20 años con ganas de matar, respirando muerte, respirando destrucción, respirando amargura dentro de su alma. ¿Cuántos años no le han pasado cosas a personas y sienten el dolor, sienten el cuchillo en el corazón como si les hubiera pasado el día de hoy? ¿Cuántos años no han pasado y todavía están dolidos? Todavía están resentidos, no han podido curar esa herida. Mientras la gente se hunde con el odio, el odiado anda por ahí muerto de la risa. Y el que está odiando se muere por dentro. El que está odiando se destruye por dentro. Y Jacob, cuando se enteró de que venía su hermano a matarlo, aplicó una ley. Aplicó un principio y dijo: él me puede odiar a mí, pero yo no lo odio a él. Él me puede tratar de hacer daño a mí, pero yo no le voy a hacer daño a él. Y usted dirá: ay, pero claro, no fue él, fue el que robó, él fue el que hizo el daño, para él era fácil. Pero ¿sabe esos 20 años dónde los pasó Jacob? Donde el suegro. ¡Qué peor castigo! ¡Qué peor tortura! A uno la gente le dice: más que no tengo dónde vivir, me va a tocar irme para donde el suegro. Vea, viva debajo de un palo de mango, que eso va a ser peor todavía. No se vaya para allá. ¿Sabe que este hombre en los 20 años su suegro lo explotó? Su suegro le puso a trabajar gratis, 20 años trabajando gratis. Hay personas que creen que usted hizo un daño y que se fueron por allá, y usted dice: está muerto de la risa, muerto de la risa. Todo el mundo paga las consecuencias de sus decisiones. Usted puede ver gente que hizo daño y según está muerta de la risa. No, delante de Dios todo el mundo paga lo que hace. Delante del Señor todo el mundo recibe la retribución. Por eso cuando le hagan un daño, cuando le cometan una injusticia, no es de tontos decir: lo pongo en la mano de Dios. Es más fácil decir: lo pongo en la mano de un juez, lo pongo en la mano de la policía, pero decir que lo va a poner en la mano de Dios, eso es peor todavía. Pablo decía: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mejor es caer en la mano del hombre a veces y no caer en la mano de Dios. Y este hombre, esos 20 años fueron sufridos, pero el hombre dijo: acepto la disciplina, acepto mi situación, porque algunos tienen la vida grave, disciplinada, sufrida, pero según ellos son una perita en dulce. Según ellos no han hecho nada malo, no han hecho
hecho nada indebido, y a veces esas vidas que están en esa condición son producto de las malas acciones que han cometido. Jacob se va a encontrarse con su hermano, pero en el trayecto aparece un personaje, el ángel de Jehová, y se agarra del ángel de Jehová. Él sabía quién lo podía librar de la muerte, únicamente era Dios. Él no podía enfrentar 400 hombres armados, no podía enfrentar ese pelotón. Y el hombre que venía a odiar, que venía a destruir, después que Jacob se aferra al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le bendice en Peniel, viene Esaú con ese odio, respirando la muerte de su hermano. Pero ocurre algo imprevisto, que cuando él viene contra su hermano y lo halla, no lo mató. La Biblia dice que se abrazaron, la Biblia dice que lloraron, la Biblia dice que se besaron como costumbre judía. El hombre que venía con odio terminó besándolo, terminó abrazándolo, terminó llorando con él. Cuando alguien comienza a ver los principios de Dios, se da cuenta que la parte humana reacciona mal, que la parte humana es violenta y destructiva y no arregla nada con venganza. Pero el que ha aprendido a probar el amor de Dios se da cuenta que el amor de Dios es fuerte, se da cuenta que Dios puede cambiarle el corazón al hombre, que Dios se encarga de la venganza, que Dios se encarga de librarlo a uno de sus adversarios y de sus enemigos. Si usted aprende a albergar el amor de Dios, usted va a ver su protección, usted va a ver su gloria, usted va a ver la mano de Dios que lo favorece, que lo protege, que lo cobija, que lo agarra. Bendita sea la gloria del Señor. No hay vida cimentada si no aprende a amar, si no aprende a querer, si no aprende a valorar a las personas. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios sobre, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso está basada la ley y la palabra. Una persona que no ama en la vida, creo que tiene graves problemas. Debe tener grandes dificultades. Ha tomado caminos oscuros y torcidos. Pero hablemos de algo importante. Hablemos del texto de este precioso libro de Esdras. Esdras vivió momentos duros, momentos difíciles. Había llegado de una deportación de una nación que los mantuvo esclavos muchos años. Varios tiempos, varias décadas, los israelitas estuvieron prisioneros en manos de los babilónicos. Y cuando los medo-persas, el imperio medo-persa tomó el poder, le dio órdenes para que a través de Ciro todos los hebreos que quisieran regresar a su tierra y volver a levantar el templo que los babilónicos habían destruido, lo pudieran hacer. ¿Sabe que cuando llegó en aquel momento Esdras a ver la ciudad amada Jerusalén, la capital de Israel, ¿sabe qué encontró? Escombros. Lo que encontró fue ruinas. Lo que encontró fue la madera quemada. Lo que encontró fueron las murallas completamente demolidas. La ciudad no servía para nada. Los que estaban en la ciudad eran los pobres de la tierra, abandonada, acabada, destruida la ciudad de Jerusalén. Este hombre llegó y al ver la ciudad lloró, al ver la ciudad se quebrantó, como la ciudad que Dios había levantado había sido destruida y echada por el piso. Pero este hombre entendió que para poder comenzar a construir la ciudad no se comenzaba por arriba, sino que se comienza es por debajo. Usted no puede comenzar una casa poniendo el techo. Usted no puede comenzar una casa echando el segundo piso. Usted no puede comenzar una casa levantando paredes. Usted lo que tiene que hacer es comenzar una casa con su cimiento. Y ellos se concentraron en el cimiento. Y si esa ciudad fue destruida y esa ciudad fue completamente acabada, ellos sabían que si querían construir una ciudad fuerte, tenían que colocar un cimiento lo bastante equilibrado, lo bastante contundente para que aquella ciudad pudiera contener las adversidades. Si el primer enemigo había llevado a cabo la destrucción, tenían que levantar un cimiento más fuerte por si venía otro ataque, poderlo soportar, poderlo aguantar, poder responder la adversidad.
Yo creo que si uno aprende de los fracasos, puede hacer cosas mejores. El problema es que algunos fracasan y lo que hacen es que se entierran, se frustran, que no pueden hacer más nada. Tratar de verificar dónde estuvo el error para hacer la columna más dura, para hacerla más gruesa, para meterle más varilla, para echarle el concreto más sólido, para hacer las cosas mejor, para perfeccionarse. Y eso fue lo que llevó a hacer Esdras. Vamos a hacer un templo más sólido. Vamos a hacer un templo con piedras más fuertes. Vamos a hacer un templo que sea más fuerte que el anterior, para que no se pueda caer con la misma facilidad, para que no se caiga con la misma fragilidad. Vamos a construir algo en mejores condiciones. Ya nos quedó la experiencia. Y mientras él la buscó los elementos, buscó los ingredientes para echar el cimiento, mientras en medio de la tierra el pueblo echaba el cimiento de la casa de Dios, que iba a ser nuevamente construida. Dice que había un pueblo que había visto la primera casa. La primera casa que se construyó, que la arrancaron los enemigos desde el cimiento. La escritura nos habla que esa casa fue construida por Salomón. Y no fue cualquier cosa. La casa que construyó Salomón tenía oro puro. La casa que construyó Salomón tenía piedras preciosas. La casa que construyó Salomón era una magnificencia, era algo hermoso, era algo bello, era algo que cualquiera se quedaría con la boca abierta. Y habían personas allí que habían visto esa casa y que ahora lo que veían era escombro y piedra, y lo que veían era un lote de arena donde se había manifestado tanta gloria. En esa casa Salomón había orado, y cuando oró cayó fuego del cielo y quemó el holocausto, y Dios respondió oraciones al pueblo ahí. Ellos habían visto la gloria de Dios ahí, y ahora lo que veían era ruina y destrucción. Pero sabe que las personas que vieron la primera casa no llegaron indignadas ni cabizbajas. Cuando Esdras narra la situación y se echaban los cimientos, lo que el escritor captó era que la gente que había visto esa gloria primera, ahora estaba recordando esa gloria. No estaban tratando de quejarse. Mira, tan bendición tan grande que tuvimos y mire cómo quedamos. Mire cómo estamos cuando ayer estábamos mejor, cuando ayer estábamos más prósperos. No, ellos no pensaron de esa forma, sino que cuando echaron el cimiento, lo que estaban recordando era la casa anterior. En pocas palabras, lo que hacía el recuerdo era de la gloria, no hacía el recuerdo de la destrucción, hacía el recuerdo era de la bendición. Porque hay personas que son buenas simplemente para acordarse de lo malo. Usted no ve gente que solo se acuerda de lo malo, solamente hablan de las malas noticias, solamente hablan de las cosas indebidas, albergan en su mente los fracasos, las destrucciones, los enemigos, los adversarios. Yo no le estoy diciendo que ignore eso, pero sabe que en los momentos críticos de la vida no hay que recordar las cosas malas, no. Lo que hay que recordar son las cosas buenas. En los momentos duros de la vida no hay que estancarse a ver la pesadez de la situación, no. En los momentos duros de la vida lo que hay que comenzar a recordar que el Dios que mostró su gloria y su grandeza el día de ayer, que el Dios que hizo cosas sobrenaturales en el tiempo pasado, que el Dios que mostró sus maravillas es el mismo Dios que tenemos hoy, es el mismo Dios que opera el día de hoy, que si hizo algo el día de ayer, lo puede hacer el día de hoy, que si mostró su gloria ayer, nos puede mostrar su gloria el día de hoy. Decir al que te deja al lado, no te quejes tanto. Hoy hay personas que simplemente sirven para eso, para estarse quejando, para hablar de todo lo malo que le ha habido en la vida. Yo me imagino que a usted le han pasado cosas malas, me imagino que le han pasado, pero también creo que le han pasado cosas buenas, ¿verdad? Me imagino que tiene buenos recuerdos, me imagino que alberga cosas en su vida que vale la pena recordar. Y eso es lo que el pueblo hacía. Tuvimos una casa gloriosa aquí, la podemos levantar otra vez. Si tuvimos una casa gloriosa el día de ayer, podemos tener una casa gloriosa también el día de hoy. Si pudimos estar bien ayer, también lo podemos
podemos hacer hoy, ayer lo hicimos, podemos también usar esas herramientas y esas capacidades para hacerlo en nuestros días. Dios siempre estuvo un poco intuido para que el pueblo no se olvidara de la gloria pasada. Recuerdo que cuando Israel partió el Jordán y Dios lo abrió y el pueblo pasó en seco, Dios le dijo a Josué esto que no se le borre de la mente al pueblo. No quiero que Israel pierda su historia. Necesito que saque 12 piedras, una por cada tribu, y arroje y haga una cima un montón de piedras, para que en las generaciones del tiempo futuro, cuando no vieron que el Jordán yo lo partí en dos, pueden preguntar qué significan esas 12 piedras que estén allí. Y ustedes le contestarán, esas 12 piedras fueron sacadas del río que Dios partió en seco, que Dios mostró su gloria y la gente pueda ver el testimonio de Dios. Los que no vieron esta gloria puedan recordarla también, puedan tener la historia de mis maravillas. Dios siempre quería albergar esos recuerdos en el corazón de las personas, albergar esos recuerdos en el corazón de la gente. Y Esdras vivió bajo un profeta que se llamó Zorobabel, que también está en la Biblia. Y cuando levantaban el templo, Dios mandó una palabra para que el profeta se levantara. Mientras la gente lloraba de alegría viendo el cimiento, Dios levanta al profeta y le dice, aquí tengo una palabra para el pueblo, désela. Y se levanta Esdras y le dice, esto no es con espada ni es con ejército, esto es con mi Santo Espíritu, porque las cosas se logran no con la fuerza humana, las cosas se logran con la fuerza de Dios. Por eso el que intenta vivir una vida sin Dios se cansa de intentar las cosas y se va al fracaso. Pero cuando viene la fuerza de Dios, viene el poder de Dios, viene la presencia, viene el respaldo, entonces uno se da cuenta que de las arenas surgen cosas, que de los escombros Dios levanta, Dios hace cosas sobrenaturales. Y viene el profeta y lanza la palabra y dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. La casa de Salomón no es comparado con lo que Dios va a levantar aquí. Están viendo escombros y están viendo ruinas, pero la casa que viene es más gloriosa, más poderosa. Si vieron la gloria de Dios ayer, entonces en este tiempo la verán mucho más. Como dijo el profeta Joel, que en los postreros, en los últimos días, derramaré de mi espíritu y habrá columnas de humo. El sol se convertirá en sangre. Lo que el ser humano nunca ha visto está por verlo. Lo que vieron ayer no es nada. Ahora es cuando viene la bendición. Ahora es cuando viene la gloria de Dios. Los que se sienten frustrados, dice el profeta Joel, diga el débil fuerte soy, levántese, porque la bendición viene algo mejor, viene algo más glorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Y voy a terminar con eso. El cimiento es símbolo de obediencia. La cimentación de una persona está basada en eso. En cualquier área de la vida que usted desobedezca, le va a ir mal. Vámonos a la ley sencilla. Volvamos a la ley de la gravedad. ¿Usted cree que se va a lanzar? Láncese al menos del techo para ver si va a flotar. ¿Será que flota? ¿Verdad que no? Usted lo que hace es que usted se hunde. Se va al abismo. Esa ley no puede violarse. Un avión se puede levantar con todo el combustible que usted quiera, que tarde o temprano se le desgasta el motor o se le acaba el combustible y se precipita a tierra, porque el núcleo de la tierra lo llama la fuerza de la atracción de gravedad y él tiene que volver a aterrizar. No podemos violar las leyes que Dios ha colocado. Tenemos que respetar esas leyes. Y creo que la vida está fundamentada bajo el respeto y la obediencia al Señor. Todo el que sale de ese principio, su casita se va a tambalear. Su casita va a sufrir graves consecuencias, grietas, y puede hacer que no se desplome y se venga a pie. Desde que el ser humano pecó, el primer hombre Adán pecó, le vino su tragedia.
Mientras estaba en el huerto obedeciendo no comer del árbol que Dios le dijo que no comiese, el ser humano estuvo en óptimas condiciones. No había enfermedad, no había ruina, no había situaciones. Por ahí dijo alguien, y no había suegra, qué bendición. Pero ¿sabe de qué? Apenas entró la desobediencia al ser humano, comenzaron los problemas. Tuvo Dios que expulsarlo del huerto y le dijo, ya no hay más pan gratis. Si usted no trabaja, no come. Lo hará con el sudor de su frente y viene algo peor, porque la tierra no te dará tu fuerza. En pocos términos, cuando usted labre la tierra, no le va a producir como antes. Ya la yuca no saldrá así de grande, vendrá reducida. Y los cultivos no serán tan productivos, la producción mermará. Eso es lo que vemos el día de hoy. Inclusive tenemos peores castigos como los desiertos, que no es que no da la fuerza, es que no da nada. Absolutamente destrucción sobre la tierra. La vida de una persona no puede estar en rebeldía con Dios, porque nada de lo que Dios tiene, que es el dueño de todo, le va a llegar a las manos. ¿Cuántos no se esfuerzan por conseguir las cosas y sienten que tienen el esfuerzo, la valentía, las ideas, la sabiduría, pero nada sale? Porque es que están mal con Dios. Y recuerde que este mundo lo hizo Dios. Y si no estamos bien con el dueño, estamos mal con lo que Él tiene. Se necesita tener esa comunión o esa relación para poder estar beneficiados del Creador. El Señor una vez mencionó una parábola sobre Él mismo, hablando de Él como la vid, dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Como el pámpano no puede dar fruto si no está en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Habló de la permanencia, de la constancia, de estar en el Señor, porque usted agarra una hoja y la desprende de la vid, inmediatamente se seca. Pero cuando la rama está pegada al árbol, usted la ve verde, usted la ve saludable. Y el salmista en el capítulo 1 nos da dos caminos y nos muestra el camino que ha tomado el hombre de Dios y nos muestra el camino de aquel que rehusó la ley, la obediencia a la palabra. Y nos dice en el primer capítulo del libro de los Salmos, diciéndose, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando de aquel que la ley no es un problema, no es una carga, que está obligado a vivirla, no. Que aquel que se deleita en la ley de Jehová, que le gusta, que la ama, que la apasiona, que se deleita en ella, dice que el hombre que se deleita en la ley de Jehová, que está en esa palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nos está hablando de un árbol que siempre tiene vida. Y si la hoja no cae, quiere decir que no muere, que está siempre verde, que está saludable, que está fuerte y que va a producir los efectos en su tiempo y su momento. Nos está diciendo que esa vida de ese hombre de Dios depende de que ama la ley, que se apasiona, que es obediente a las Escrituras. Si no tenemos esto en cuenta, no hay nada, hermano. Una vida que no respete las leyes de la sociedad no está en nada. Un ser humano que no respete los principios y los valores y los derechos de los seres humanos, de sus vecinos, de sus padres, de los que conviven con él, eso no va para ningún lado. Todos los antisociales, tarde o temprano, terminan mal. Y Jesús resume el principio diciendo que aquel que permanece en las adversidades y en la lucha de la vida, le voy a comparar como el hombre que oye estas cosas pero que no las hace, que simplemente le gusta escuchar pero que no obedece y no se somete. Dice, es como la casa que fue fundamentada sobre la arena. Vendrán vientos, golpearán contra ella los ríos y aquella casa caerá y será grande su ruina. Pero el hombre que oye estas cosas y las hace, le compararé a aquel que puso su casa sobre la roca. Cuando se edifica en roca sólida, parece que encontró la estabilidad. Yo he hablado con ingenieros que me dicen, a nosotros nos gusta construir edificios, cavamos y cavamos y cavamos y cavamos, hasta que no encontremos roca sólida, no nos sentimos seguros.
Cuando usted siente que encontró la piedra, eche todo el concreto que usted quiera, que eso quedó agarrado. Eso no lo va a tumbar cualquier cosa. Tiene que venir un sismo bien bravo para que lo arranque de ahí. Esa es la tranquilidad que tenemos, cimentarnos sobre la roca. Porque la roca es un elemento inconmovible. La piedra no se mueve, la arena se sacude porque es suelta, tiende a aflojarse con facilidad, pero la roca es estable, la roca es dura, la roca es fuerte, y por eso Moisés le decía a Dios: tú eres la roca, tú eres Dios fuerte. Él sabía que estar en la mano de Dios era algo seguro, era algo inconmovible, y entendemos que la palabra que dio Cristo estaba hablando acerca de Él mismo, diciendo que la casa que está en la roca es aquel que obedece, es aquel que escuchó, que no vino por interés, que no vino a pasar el tiempo, no. Vino porque quiere comprometerse con Dios, para que Dios se comprometa con él también. Vino porque quiere obedecer. Vino porque no vino a entretenerse. Vino con el deseo de someterse, de ponerse en la mano de Dios, para que Dios lo sostenga. Y viene Jesús a describir los efectos sobrenaturales. Y dice: vinieron ríos, creció el cauce, golpeó la casa. Vinieron vientos que no se puede contra los efectos de la naturaleza, golpearon la casa, y cuando esos efectos vienen, no hay socorrista, no hay grupo armado, no hay fuerza del Estado que lo contenga, pero la palabra dice que aunque es demoledor y destructiva la fuerza de este mundo, la palabra dice que aquella casa no cae, que aquella casa permanece. El que permanece es el que ha abierto el oído, que ha abrazado la palabra. A ese Dios lo guarda y lo mantiene y lo sostiene. La vida que ha permanecido es aquella que está fundamentada. No lo voy a atormentar más, ya voy a terminar. La roca es el lugar más seguro que hay. De lo que depende no solo el creyente, la iglesia y cualquier cosa de esta tierra. De eso dependemos, hermano. Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de él. Por eso vino Roma, le echaron los cristianos a los leones y no pudieron acabarla. Por eso han perseguido el cristianismo. Usted puede cerrar una iglesia, perdón, una iglesia no, usted puede cerrar un templo, pero no una iglesia, porque la iglesia es la persona. ¿Cómo saca usted lo que Dios sembró en el corazón de alguien? Eso no lo saca nadie de ahí. Han habido persecuciones, pero el cristianismo se ha mantenido, porque eso no está fundamentado en un pastor, no está fundamentado en un predicador, eso está fundamentado en la roca que es el Señor. Recuerdo que la primera guerra que tuvo Israel después que salió de la esclavitud fue contra Amalek. Amalek salió injustificadamente a pelear en el desierto, porque pensaba que Israel no iba a pasar tranquilo por el desierto, sino que venía a poseer su tierra, y sacó el ejército para pelear con un pueblo experimentado. El Señor instruyó a Moisés, y Moisés comprendió algo: que la victoria contra Amalek no dependía de la habilidad del pueblo, sino del respaldo que Dios le diera. Y vino Josué, sacó el ejército, y Dios le dijo a Moisés: usted va a subir a la cima, al collado, y usted va a levantar la vara que yo le di en la mano con que estremecí la tierra de Egipto y traje las plagas, y usted va a mantener las manos en alto. Mientras usted mantenga las manos en alto, yo le voy a dar la victoria. Pero Moisés ya no tenía mucha edad, estaba pasado de los 80 años, y Moisés se reconoció que se cansaba. Moisés reconoció de que cuando levantaba las manos se cansaba y volvía las bajaba. Reconoció que necesitaba ayuda, y vino Ur y vino Aarón para sostener las manos. Moisés era un hombre sabio y sabía que la edad lo estaba venciendo. Pero hay unos todavía que están mascando el agua porque no les pasa, y todavía no reconocen que están viejitos. Los ve usted por ahí de 80 años chiflándole a las peladitas de 15. Se mete en problemas, esa muchacha le muestra algo y le va a dar un infarto. Quédese quieto, reconozca que ya volteó la esquina. Pero no es así. Y pelean como uno: yo puedo. Todavía estoy vigoroso. ¿Qué va a poder usted? Estar buscando problemas y morirse antes de tiempo.
Yo puedo, háganme la prueba. ¿Para qué? Para que a mí me toque enterrarlo, que lo entierre otro. Moisés reconoció que la vejez le había llegado. Cuando ya uno se ríe, salen las líneas en los ojitos, ya se está poniendo. Ya se está poniendo. Así cuando cumpla años, prohibido poner el número de cuántos cumplo ahí, así lo tape. Le está llegando, hermano. Eso no se puede tapar. Y Moisés reconoció, ya estoy viejito. Ya no puedo tener las manos levantadas durante tanto tiempo, ya me duele la columna. Me pica un mosquito y me manda 3 días a la cama. Reconozco mi vejez. Y fueron y le levantaron las manos y hicieron algo muy sensato. Porque él no solamente estaba cansado de las manos, sino que la Biblia dice que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando él se cansaba y se agotaba, dice que Amalek prevalecía contra Israel. La victoria la tenía Moisés en la vara, en la autoridad que Dios le había dado. Y vino Uri y Aarón y se dieron cuenta y dijeron: este hombre hay que sentarlo. Este hombre está agotado. Y buscaron una roca y lo sentaron sobre aquella roca. Cuando ellos quedaron, cuando él quedó sentado en la roca, la Biblia dice que hubo en sus manos firmeza. Yo creo que hay batallas de la vida que lo cansan a uno, batallas de la vida que lo agotan, cosas de la vida que tienden a derrotarlo, a destruirlo, a acabarlo a uno. Pero ellos entendieron que si se sentaba Moisés sobre la roca, iba a tener la fuerza que el cuerpo físico no le había dado. Iba a tener la fortaleza para mantenerse en pie y que Israel pudiera ganar la batalla que aparentemente estaba perdiendo. Usted puede estar cansado y agotado, pero esto no es cuestión de vitamina. Esto no es cuestión de estar bien alimentado. Esto es cuestión de descansar, de sentarse en la roca, de descansar en el Señor para que Dios le fortalezca. Y la lucha que usted no ha podido con ella, Dios le dé la fuerza para que la derrote, para que acabe con su adversario, con su enemigo, para que acabe con el problema que le ha llegado. Dios es el que tiene la fuerza para que usted siga adelante. Usted lo que tiene es que sentarse sobre la roca, sentarse, ponerse en las manos del Señor, que Él tiene lo necesario para sacarlo adelante y para fundamentar su vida. Yo quiero pedirle que nos pongamos de pie. Vamos a orarle al Señor en esta noche.